Hola, estimados alumnos. Vamos a trabajar ahora con el nuevo módulo que corresponde a sustancias puras y mezclas. El objetivo de hoy día es trabajar reconociendo a través de materiales de uso cotidiano, en la cual ustedes van a diferenciar en ellos las sustancias puras y las mezclas, y van a demostrar la importancia del entorno natural con conductas de cuidado y de protección. Como primera actividad, tenemos que clasificar eh, la materia. ¿Qué cambios experimenta la materia? Acá vamos a observar las imágenes y ¿qué podemos ver de las imágenes que ustedes observan? ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, una taza de té, ¿ya? Tenemos al lado un recipiente con azúcar, ¿ya? ¿Qué le va a suceder al azúcar y al té cuando éstas se mezclan? ¿Ya? Eso tenemos que nosotros ser capaces de observar la imagen y inferir cuando se mezcla el té y el azúcar. Para poder entender con respecto a lo que estamos viendo, ¿cierto?, de clasificación de la materia, tenemos que saber que materia es todo aquello que tiene masa y ocupa lugar en el espacio. ¿Ya? Ahora, la materia se puede presentar en estado sólido, líquido o gaseoso. Y la materia se puede clasificar en sustancias puras o mezclas. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta unidad, ¿ya? Que son las sustancias puras o mezclas. Para comprender mejor lo que es la sustancia puras, vamos a ver qué son. Son aquellas que tienen una composición química fija y definida. O sea, que no va a variar sin importar las condiciones físicas en que dicha sustancia se encuentre. Dicho de otro modo, las sustancias puras permanecen químicamente inalteradas. No cambia su estructura química en sus distintos estados de agregación. Eso significa, en lo que estudiamos anteriormente, los cambios de estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Una sustancia pura no se puede descomponer en otras sustancias más simples, utilizando métodos físicos. Tiene propiedades características que son propias o definidas. Dentro de la sustancia pura se distinguen dos tipos, elementos y compuestos. Un elemento químico es un tipo de sustancia pura que no se puede descomponer en ninguna otra sustancia más simple por métodos químicos o físicos. En un elemento químico, todos los átomos son del mismo tipo. Por ejemplo, en las sustancias simples, que son las sustancias puras, están hechas de un único tipo de átomos, o sea, cuyas moléculas están compuestas del mismo elemento. Por ejemplo, el helio, He. El oxígeno, O2, dos átomos de oxígeno. El ozono, O3, tres átomos de oxígeno. Los compuestos, en cambio, están formados por la unión de dos o más elementos. Por ejemplo, sal, sodio y cloro, y agua, hidrógeno y oxígeno. El agua es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Si nosotros queremos separar estos elementos, habría que usar energía para romper los enlaces que unen los átomos. Un claro ejemplo de la sustancia pura es el agua, simple y abundante, que puede existir en forma líquida, gaseosa o sólida, pero siempre estará compuesta por los mismos elementos químicos y siempre responderá igual a las mismas condiciones de temperatura y presión. En cambio, si le añadimos sal, azúcar y otras sustancias, vamos a alterar sus propiedades físicas y ya no va a ser una sustancia pura. Entonces, como sustancias compuestas,
tenemos sustancias puras que están compuestas por dos o más tipos de átomos. Por ejemplo, como ya lo había dicho anteriormente, el agua, H2O, o sea, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. O el dióxido de carbono, que es el CO2, un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Si observamos la imagen, podemos ver que el gas contenido en los globos es un elemento, porque está formado por un tipo de átomo que es el helio. Y el azúcar del algodón es un compuesto, porque está formado por tres tipos de átomos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Mezclas. Casi toda la materia es una mezcla, es decir, está formada por dos o más componentes, sustancias puras, que se pueden juntar o separar mediante procesos físicos. Es decir, que una mezcla es una combinación de dos o más sustancias puras diferentes, cada una de las cuales va a conservar su identidad y propiedades químicas individuales. Y hay dos tipos de mezclas que vamos a ver más adelante. Si ustedes ven la imagen, podemos ver que algunas mezclas poseen componentes que no se distinguen a simple vista, como el agua que está envasada. Y también hay otros tipos de mezclas que los componentes se distinguen claramente, como se puede ver en el plato del almuerzo. Las mezclas homogéneas son mezclas cuyos componentes se encuentran distribuidos de manera uniforme, razón por la cual no se distinguen a simple vista. La composición es completamente uniforme al nivel de partículas, que corresponden a las denominadas soluciones químicas, y que sus componentes son soluto y disolvente. El soluto es la sustancia que se disuelve en otra sustancia. Por ejemplo, el azúcar que se disuelve en agua. ¿Ya? Ahora, para que comprendan mejor, las mezclas homogéneas no se van a distinguir a simple vista, aunque puedan separarse mediante ciertos procedimientos físicos. Por ejemplo, el agua con sal. Las mezclas heterogéneas son mezclas cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista o con un microscopio o lupa. Cuando se pueden diferenciar los componentes a simple vista, por ejemplo, el agua y el aceite, o una ensalada, etc. En resumen, tenemos que la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras están formadas por un solo tipo de materia. Ya, recuerden que las sustancias puras están clasificadas en elementos y compuestos. Recuerden que los elementos están formados por una sola clase de átomos y los compuestos, en cambio, están formados por la unión de dos o más elementos. Las mezclas, tenemos las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Las mezclas están formadas por varias sustancias puras diferentes. Las mezclas heterogéneas se pueden distinguir los componentes a simple vista. Y las mezclas homogéneas o disoluciones, no se distinguen sus componentes a simple vista. Por ejemplo, la leche más cacao. Y en el caso de la mezcla heterogéneas, tenemos ahí un trozo de piedra que se ven los granitos, se ven los materiales a simple vista. Y en las sustancias puras, ahí tenemos un trozo de oro, ahí tenemos un elemento que está formado por un solo elemento que sería en este caso el oro.